Muy buenas tardes tengan todos ustedes. San José, Costa Rica, 13 de abril de 2019, su servidor, Rodolfo Barreto. Bueno, mis estimados amigos, es muy difícil a veces explicar o escribir o decir acontecimientos que vayan a suceder, y más que todo en las profecías. Pero les voy a decir algo muy importante. Viendo el pasado, pues se puede ver el futuro, y ese futuro, lo que viene en el mundo, es triplicado o amplificado de enorme manera. Les voy a hablar de Japón y Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Yo una vez me pregunté por qué este señor Adolfo Hitler logró convencer a toda Alemania a una guerra mundial, y el genocidio que hizo, no solo al pueblo judío, sino a todo el mundo, la destrucción que causó y cómo convenció a la gente. Entonces yo me comencé a leer el libro que él estudió, o sea, que es una biografía de él mismo, y ver las causas por qué él hacía eso. Como todo el mundo decía que era un hombre loco, que estaba, pues no era así, realmente era un hombre muy inteligente. De hecho, él decía que el problema de los judíos era un problema religioso, que lo veía, lo explica él mismo con las propias palabras, y decía que se sentaba en el parlamento, en la asamblea legislativa, y él duraba días de días escuchando discursos y todo para aprender, y que cuando alguien le preguntaba, por ejemplo, alguna ideología socialdemócrata, él primero se iba a leer toda la información que existía al respecto antes de hablar algo, y cuando ya él mismo se daba cuenta que hasta los mismos líderes de la socialdemocracia no sabían ni sus principios. Entonces no era un hombre tonto, era muy inteligente. De hecho, pasar una economía de Alemania de la bancarrota, que ningún banco le prestaba, y totalmente destruida en la Primera Guerra Mundial, y con la depresión, y convertirla en menos de 5 años en una potencia mundial, le cuento que no era ningún tonto. Pero eso mismo le voy a hablar no solo a él. Vamos a ver a Harry Truman, cómo fue el hombre que decidió lanzar 2 bombas nucleares en Japón, aún estando Japón ya casi vencido. O sea, prácticamente en los videos que yo le voy a mostrar, prácticamente lo que hicieron fue un experimento. Gente tan inteligente, tan capaz, y que supuestamente hasta los mismos japoneses decían que el hombre no quería, pues, o sea, que era un hombre que no quería esa guerra, ¿va? Pero él fue el que decidió, al final de cuentas. Un solo hombre puede cambiar el mundo, y eso es lo que va a pasar en el mundo. Un gran destructor que viene a cambiar el mundo, un anticristo y un falso profeta también. O sea, lo que viene va a ser tan grave. Por eso voy a hacer un resumen de los sellos y las trompetas, porque el apocalipsis va en forma consecutiva, y el día de la ira va a ser un día literal, el día que Dios va a destruir a ese pueblo musulmán que va a atacar a Israel. Pero voy a empezar al revés, desde cuando empieza el día de la ira, que lo dice el apocalipsis, hacia atrás y después hacia adelante. Incluso en el gobierno y en el ejército eran pocos los que sabían del proyecto secreto. Mientras, jóvenes técnicos, el 16 de julio de 1945, los trabajadores dejan caer la primera bomba de plutonio desde la altura de detonación deseada en el desierto de Nuevo México. Es la primera explosión nuclear de la historia, observada por sus responsables a 9 kilómetros de distancia. Ante los restos de la torre de acero devastada, posan los jefes Robert Oppenheimer y el general Leslie Groves. Pero los políticos y estrategas militares estadounidenses, que estaban al corriente, consideraban importante probar la bomba de plutonio, ya que era el tipo de bomba que íbamos a fabricar más.
Así que las víctimas de Nagasaki se usaron como conejillos de indias para que el fabricante de bombas estadounidense pudiera decidir cuál de sus modelos producir en serie. Durante 70 años, los habitantes de Nagasaki criticaron en sus actos conmemorativos a los gobiernos por sus guerras, también al japonés. La suya fue siempre una ciudad abierta al mundo. Al principio, en Estados Unidos, se dijo que la bomba solo alcanzaría instalaciones militares, así que luego prefirió hablarse de objetivos duales. El objetivo no eran fábricas de armamento, sino ciudades enteras. También es significativo que se decidiese lanzar ambas bombas por la mañana. Querían que hubiese la mayor cantidad de gente posible en la calle. Quizás no hay que tenerle miedo a un loco, porque un loco está en su nube, en sus pensamientos que no lo dejan razonar, está conmovido. Pero una persona muy inteligente, pero que no tenga a Dios en su corazón, o peor, que tenga a Satanás en su corazón, o que rinda cultos, o que ande en cosas que esté haciendo daño a la humanidad. Eso sí hay que tenerle un poquito de cuidado, porque son personas inteligentísimas, con poder, del hecho de haber llegado a ser presidentes de sus países, tienen todo el poder de político y social, con mucho apoyo de la población, y no es cualquier persona que lo hace, tiene que ser personas inteligentes, pero son tan peligrosas que yo creo que peor que catalogarlos como locos o algo así, más bien al contrario. Bueno, es que hay que tener, yo pienso que hay varias cosas, ¿verdad? Una es que el poder endiosa a la gente. O sea, yo creo que el emperador de Japón, que se creía un dios, en verdad lo creía, y nunca fue condenado, y él fue culpable no solo por la matanza que hizo fuera de su país, sino de su propia población. Casi la aniquila, mandaba chiquitos kamikazes a estrellarse con los portaaviones, y ¿cómo se llama? Él y el gabinete de él, ¿verdad? Porque ya después se le exoneró al rey de Japón, pero también él era el líder. Eso que se quitaron, no, bueno, Dios lo juzgará a él. Pero por un lado, pero es que hay palabras que son difíciles de definir. O sea, por ejemplo, si nosotros definimos qué es la fatalidad o el pánico, son palabras que solo hay que, o sea, viviéndolas uno es como se sienten. O por ejemplo la hambruna, o por ejemplo definir qué sé yo, el dolor. O sea, generalmente cuando uno ve un familiar, bueno, no he tenido, a mí a estas alturas yo he tenido de todo, ¿verdad? Familiares que murieron de cáncer. Cuando ve uno un familiar sufriendo y de la enfermedad mortal que tiene, para uno es terrible. Pero si uno ve a alguien de afuera, tal vez algún conocido, el sentimiento no es igual. O sea, mientras que usted no lo viva, no siente lo que sienten otras personas. Por eso explicar el apocalipsis y todo lo que va a suceder y el día de la ira se hace tan difícil, porque la gente no quiere entenderlo o asimilarlo o saber lo que viene. Espero que con este video y que con las imágenes que voy a pasar, pues la gente sepa lo que viene, porque viene algo terrible, peor de lo que ha pasado. Cuando Truman recibió ese primer mensaje sobre el éxito de la detonación de la bomba, anotó: he recibido grandes noticias. La bomba es tan potente que ha derretido una torre de acero. Y a continuación añade: pero solo la emplearemos contra objetivos militares. Somos una nación civilizada. No la vamos a lanzar contra mujeres y niños.
Imagínese, semejante arma destructiva lanzada en medio de una gran ciudad. ¿Cómo no iba a afectar a mujeres y niños? El proceso de negación de la realidad había empezado. Le esperan más de 6 horas de vuelo. En los aparatos que lo acompañan viajan fotógrafos y técnicos que deberán medir la fuerza de la explosión. También se enviaron aviones para observar el tiempo. Luego, antes de lanzar la bomba, los técnicos enviaron sondas de radio para medir la onda expansiva y la radiación. También eso evidencia en qué medida se procuró estudiar de varios modos los efectos de la nueva bomba. Más de 100.000 personas perdieron la vida en Hiroshima. De algunas de ellas, como los soldados estadounidenses contaron después, no quedó más que su sombra. Como a 6 millas al suroeste del epicentro, anotaron las autoridades estadounidenses y lo mantuvieron en secreto durante décadas. La noticia de que Hiroshima ha sido destruida llega al presidente Truman en el barco en que regresa a su país de la conferencia de Potsdam. Cuando recibió el informe de Hiroshima, dio un brinco y exclamó: "Es lo más grande de la historia". Saltaba de contento. ¿Por qué estaba tan entusiasmado? Era un hombre correcto. No estaba complacido por haber masacrado a otras personas. Creo que se debía a que todo había resultado exactamente como lo había planeado. Había conseguido lanzar la bomba antes de que los soviéticos intervinieran en la guerra. Pero, ¿por qué la conmoción de Hiroshima no hizo capitular a Japón? Según los historiadores, ¿por qué no fue ninguna conmoción? Para el Consejo de Guerra japonés, el sufrimiento de la población civil no era motivo para modificar el curso previsto. Pero en lugar de esperar a ver por dónde ataca Moscú, Estados Unidos parece apresurarse a lanzar también la segunda bomba. Fat Man, hombre gordo, el modelo de plutonio. Puesto que Japón sigue negándose a rendirse, Truman considera justificado el paso. Anuncia al país una lluvia destructora. De nuevo murieron decenas de miles de personas, casi todos civiles. En realidad, el número de víctimas habría podido ser aún mayor que en Hiroshima, pues la bomba de plutonio tenía el doble de fuerza explosiva. La búsqueda de una testigo retratada en una vieja foto nos lleva a muchos kilómetros de Nagasaki. En Chieko sobrevivió en un búnker. Luego encontró a su madre, que no había ido con ella, convertida en un montón de cenizas. ¿A dónde mira en la foto? La casa vecina pertenecía a un médico. Tenía su propio refugio. Mi padre pensó que tal vez todavía había alguien allí. Y así fue. Sacó a una niña que seguía con vida. ¿Cómo pudieron usted y su padre identificar a su madre? La reconocimos por un pasador de carey para el cabello que le regalé y por restos del vestido que aún se distinguían. Entonces siempre llevábamos muchas capas de tela alrededor del cuerpo para protegernos del fuego de las bombas. La señora Ryu explica que tuvo que despedirse de su madre entre los cascotes. No podíamos hacer nada más.
Ni siquiera pudimos conservar algo en lo que sepultarla. No teníamos ninguna vasija para ello. Miré aquel cadáver carbonizado que había sido mi madre. Le rocé un pie y se desintegró. Se deshizo como arena seca. Se convirtió en polvo, sin más. Solo le queda un pequeño altar para honrar a su madre. Y su humildad ante los dioses, dice, por permitirle vivir tanto tiempo. Desde entonces agradecí cada día en que tuve salud. Mi madre rezaba muy a menudo. Creo que solo por eso sigo estando aquí. Bombas habían sido la causa de la derrota, lo que le aportó la ventaja de que casi nadie habló de su responsabilidad en la guerra. Ambos, Hirohito y Truman, utilizaron el mito de las bombas decisivas. Truman escribió más tarde que le había costado muchísimo tomar la decisión de lanzar las bombas. Pero si realmente hubiese tenido tanto interés en evitarlo, ¿por qué no hizo firmar a Stalin la declaración de Potsdam? Era consciente de lo mucho que Japón confiaba en Stalin. Además, se sabía el gran interés que los japoneses tenían en salvar a su casa imperial. ¿Por qué Estados Unidos no garantizó antes esa posibilidad? Habrían sido dos alternativas para terminar la guerra sin las bombas atómicas, pero ambas se impidieron conscientemente. Por eso creo que en el momento de la declaración de Potsdam, ya estaba decidido lanzar las bombas. También casi todos los generales y almirantes estadounidenses que consiguieron el rango de 5 estrellas en la guerra declararon a su término que el bombardeo había sido militarmente innecesario o moralmente reprobable. Quien lo dijo con más claridad fue el propio jefe del Estado Mayor de Truman, el almirante William Leahy. Recriminó a Truman que ese no era modo de hacer una guerra. Llegó a decir, Truman me aseguró que solo se atacarían objetivos militares. Pero matamos a tantas mujeres y niños como pudimos, exactamente como querían desde el principio. Los pocos voluntarios se dan cuenta que el número de muertes entre los sobrevivientes aumenta rápidamente, pero ya no solo a causa de las heridas, sino también porque cada vez más niños se tiran al tren. Mi hermana me dijo, sería mejor que muriésemos y fuésemos al lugar donde está nuestra madre. Traté de quitarle la idea de la cabeza, pero un día no regresó a casa y la encontré en las vías. Estos lo denominan radiation sickness, enfermedad de la radiación. Otros lo llaman la peste de la radiación. No se conoce ninguna cura. En sus bombardeos sobre ciudades, y no solo Hiroshima y Nagasaki, Estados Unidos cruzó un umbral al dirigir la guerra contra civiles. Antes solo lo habían hecho Hitler en Guernica, España, y los japoneses en China. Y Occidente lo había considerado una barbarie. Pero los británicos hicieron lo mismo en Dresde y los estadounidenses primero en Tokio. Y luego ya con las 2 bombas nucleares traspasaron este límite definitivamente. Vea qué fácil es el ejercicio donde se une la profecía, agarrando nuevamente de Jesucristo, que es lo que he hecho yo, pues unir las profecías a través de Jesucristo, principalmente de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Vea, dice el sexto sello, o sea, el sexto, por ejemplo, dice que viene un megaterremoto, el sol se puso negro y la luna como roja.
las estrellas del cielo caen en la tierra. De ese megaterremoto dice que todo monte, isla fueron removidos sus lugares. Vea qué terremoto más duro va a ser en todo el mundo. Va a asegurar mover los ejes de la tierra. Bueno, pero vea lo que dice, vea qué interesante. Dice, bueno, se va a restaurar el evangelio después de estas cosas, porque el evangelio, pues, estamos hablando que va a entrar los 7 años de la gran tribulación, pero también en las semanas 70 que quedó pendiente al pueblo de Israel. La restauración del evangelio va a ser para Israel principalmente, que se le va a predicar nuevamente con los 2 testigos, los 144,000. Y dice así: estas cosas, después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban de pie en los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Bueno, esto une exactamente cuando ustedes leen Marcos 13:23, que dice Jesucristo: y entonces enviará a sus 4 ángeles y reunirá a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el otro extremo, hasta el extremo del cielo. O sea, en el 6º sello se anuncia el día de la ira, pero también se está anunciando el arrebatamiento, porque le voy a decir por qué. Pues bueno, aquí se van a sellar 144,000, 12,000 de cada tribu de Israel, porque van a aparecer las otras 10 tribus por los ángeles, por esos 4 ángeles, y después de eso dice que después una multitud de todo el mundo estaba en el cielo, que fueron sacados de la gran tribulación. Entonces estos son los arrebatados. Pero ojo donde comienza el día de la ira. O sea, aquí está anunciando ese día del cual Dios ha hablado, que es el día de la ira, y después los 7 años de la gran tribulación, dice. Y bueno, entonces donde dice que se va a remover todo monte y toda isla, entonces los moradores de la tierra se escondían en cuevas porque sabían que estaba llegando el castigo de Dios, del Cordero, sobre aquel que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero. Oiga, entonces dice Apocalipsis 6:17, oiga: porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá permanecer de pie. Apocalipsis 6:17. Aquí es donde le digo yo que es el límite donde comienza el día de la ira, pero también el arrebatamiento justo antes, porque la ira va a ser el castigo de Dios hacia esos ejércitos musulmanes que vienen, que ya van a ser las 7 trompetas. Vamos a ver hacia atrás primero los otros sellos, así rápidamente, porque se explican por sí solos. El primer sello viene siendo como la antesala al día de la gran ira. Entonces el primer sello es el caballo blanco, o sea, el anticristo se va a declarar al mundo, se va a conocer, por lo menos una persona poderosa, que ese seguro va a ser el anticristo, y le fue dada una corona y salió venciendo. O sea, va a ser va a mandar el mundo. El segundo sello es el caballo rojo, se quita la paz y se dio una gran espada para que se maten unos a otros. Esa gran espada es pues las armas nucleares, que vamos a ver en este video. Tercer sello, caballo negro, problema económico, hambruna, imagínense. El cuarto sello, el caballo amarillo, lo montaba la muerte y el infierno le seguía, potestad sobre la 4ª parte de los seres humanos para matar con espada, hambre, mortandad y fieras. Vean lo poderoso que va a ser ese anticristo. El quinto sello, las almas de los cristianos, esa es la resurrección o arrebatamiento. Ese es el primer arrebatamiento. En el sexto ya lo expliqué, que es donde inicia el día de la ira. Y las 7 trompetas, bueno, el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora.
y se le dio un ángel, a 7 ángeles 7 trompetas. Ese es el sexto sello. Y aquí la trompeta, ya la primera trompeta es con las plagas que va a destruir la tierra, que también las comentó Jesucristo. Granizo con fuego he lanzado a la tierra, la primera trompeta. La segunda trompeta, una montaña de fuego al mar, eso es un cometa. La tercera trompeta, cayó del cielo una estrella ardiendo, eso es un misil atómico. La cuarta trompeta, hería la tercera parte del sol, la oscuridad de la tierra, la tercera parte del día y de la noche, va a estar oscuro. La quinta trompeta, esas son señales que da Jesucristo en Mateo, Marcos y Lucas. La quinta trompeta, otra estrella fue lanzada, es un gran ejército comandado por Abadón. Apolión significa el destructor, pero no va a destruir el medio ambiente, sino a matar a los hombres. Es una guerra de el sexto, la sexta trompeta salta a los 4 ángeles del río Éufrates. Ese es el ejército musulmán, God, con todos los países alrededor de Israel, un ejército de 200 millones, donde muere la tercera parte de la población, 2.000 millones de personas ese día. Y la sexta trompeta, la gente que sobrevivió no se arrepintió, siguieron adorando imágenes, demonios, hurto, hechicería y fornicación. O sea, siguió la iglesia católica ahí todavía, la gente seguía católica. Y se tiene que profetizar otra vez en todo el mundo, por medio, ya dije que los 2 testigos y los 144.000 sellados. Y la sexta trompeta, el misterio de Dios se consumará. Ahora, amigos, cuando hablamos de un gran terremoto, es un mega terremoto, pero un mega estamos hablando de 9, 10 o 12 escalas Richter, no se sabe. La gente, imagínense que va a todos los ricos del mundo, se van a meter en búnkers. Ahora imagínense, pero los efectos de una bomba nuclear, Hiroshima, imagínense que con una bomba en ese momento de, no sé, 2 kiletones o no sé cómo le llaman, se mataron en Hiroshima 100.000 personas, oiga, niños, mujeres, en carne viva, fue terrible, y más todos los heridos que hubieron. Y después, 3 días después, cogieron la bomba de plutonio, que es doble potente a Hiroshima, iba a ser lanzada una ciudad, pero al final la lanzaron en otra, en Nagasaki. Ahí fueron también seguramente otros más de 100.000 personas, niños y mujeres, después de que habían dicho que era solo para los militares. Olvídese, mataron poblaciones. Ahí yo creo que no se ve ningún solo militar en las fotos, es desgarrador. Usted sabe lo que es estar quemándose en carne viva, ver los familiares de uno, y después los efectos de eso que quedan en esas guerras, porque va a ser una hambruna terrible, el agua contaminada, los peces de mar muertos, o sea, va a ser terrible, señores. Pánico es poco. Por eso la gente, cuando tiene dinero o poder, dinero y fama, se endiosan, pobrecitos. Es terrible porque no ven más allá de sus narices, se creen prepotentes, se creen sabios, se hacen, por ejemplo, el caso de Venezuela. Vea usted ese presidente que no importa lo que un pueblo sufra y esté sufriendo, sino lo que le importa a él es sus millonadas, es su bienestar, y el ejército, y tiene su gente perseguida. Eso es un sinónimo de lo que va a hacer el anticristo en el mundo, exactamente peor todavía, porque con el hambre, con las guerras, con todo, va a hacer que lo adoren, si no nadie va a comer. Va a ser terrible, señores. Tratemos de arrepentirnos para salvarnos de ese día de la gran ira. Vean los videos que les estoy poniendo aquí de Japón, porque eso fue increíblemente inhumano y desagradable. Eso fue un experimento humano a costa de matar niños y mujeres y ancianos. Fue terrible, en verdad, y de los dos bandos, porque el otro también, por su orgullo y por su poder y su prepotencia, hizo que su población también sufriera. Y inclusive increíble que Estados Unidos hubiera hecho una cosa tan desagradable.
Bueno, Rodolfo Barrientos Boza para servirles. Hasta luego.